que las preguntas las hacemos al final. Las vamos a hacer por escrito. Ahí, si están conectados en YouTube, por el chat, ustedes colocan la pregunta y nosotros las estamos recogiendo aquí con nuestros compañeros que están viendo las redes y están viendo el canal de YouTube. Y la compañera Zaidan Toima va a responderlas al final del seminario. Es por esto que es importante que mantengamos apagados los micrófonos para no interrumpir la presentación. Es fundamental conocer que nos va a hablar hoy de investigación y acción participativa, especialmente en casos exitosos. La doctora Zaidan Toima es egresada de la Escuela de Educación de la UCB, es doctora en Educación de la misma Universidad Central de Venezuela, tiene postdoctorado en Seguridad y Defensa de la Nación del IAS y es profesora titular jubilada de la UNEFA, la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas. Nuestra compañera tiene amplia trayectoria académica y científica en el área de investigación, acción participativa, ha trabajado en proyectos comunitarios y entre sus numerosas publicaciones ha sido ponente en eventos nacionales e internacionales y se ha desempeñado en varios cargos académicos como coordinadora nacional de currículum de la UNEFA, jefe de estudios de posgrado de esa misma universidad y en los estudios conducentes y no conducentes a grado de el comité del CDCH, ¿no? Y ha sido miembro del comité y árbitro de diferentes revistas científicas. Esto un poco para conocer el contexto en que esta compañera ha estado trabajando, pero lo más importante es que en este momento ella está con nosotros desarrollando desde el CENIPA, desde la unidad de servicios profesionales en pesca y acuicultura, desarrollando todo lo que son los programas académicos en formación. Recordando que la formación para nosotros tiene que ver con un contexto del crecimiento de la persona en todo su contexto, no nada más académico, sino también personal. Entendiendo que la formación es un proceso continuo y para toda la vida, que se ha incorporado en todos los proyectos del gobierno bolivariano, en todos sus programas de formación. Hemos tenido esta experiencia en diferentes escenarios y un escenario ha sido el ámbito académico. En el ámbito académico, este tipo de investigación tiene un contexto en muchos de los programas nacionales de formación y programas de grado que tienen las universidades de la red Árbol y los espacios académicos del resto de las universidades también se han ido incorporando en la medida en que hemos visto lo valioso que es a medida que vamos avanzando en los proyectos de investigación y acción participativa, vamos construyendo teorías que permiten ver un problema, abordarlo, analizar causas y consecuencias y cómo vamos construyendo una teoría nueva, sobre todo en este momento que en Venezuela estamos ensayando muchísimo de los proyectos futuros que han dado. No se escucha, no se está escuchando nada. ¿Se escucha? No, dice que no sé. Tenemos que tener los micrófonos apagados, pero vamos a chequearlo del sonido. ¿Okay? Hasta ahora hemos estado presentando lo que es el ciclo de seminarios, nuestro segundo ciclo de seminarios, Mares, Ríos y Algo Más. Hoy cerramos con el tercer seminario de Hablemos de Ciencia, con las experiencias exitosas de proyectos de investigación con el método de investigación y acción participativa. Hemos presentado a nuestra ponente, que tiene amplia trayectoria en esta área, y a continuación vamos a iniciar con la presentación. Doctora Zaida, bienvenida. Muchísimas público gracias. Es para usted. Gracias. Muchísimas gracias, Gladys. Agradecer en primera instancia la invitación a compartir algunas experiencias exitosas de proyectos de investigación con este método tan interesante de investigación que le da un vuelco un poco a la investigación tradicional que hemos conocido nosotros en las universidades, ¿no? En nuestras universidades. Este método permite una acción más participativa del investigador y de la comunidad en la cual nosotros vamos a estar. De eso vamos a conversar ahora, dentro de un rato, y es un placer de verdad para mí compartir esas experiencias, estar en este espacio de saberes en conjunto con la profesora Gladys Martínez, quien es la directora de los servicios profesionales de pesca y acuicultura del Centro Nacional de Investigación de Pesca y Acuicultura. En este seminario, en este segundo ciclo de seminarios, reitero, es un placer estar acá con ustedes, compartiendo estas experiencias, conversando un poco sobre esta situación, este nuevo paradigma
que está emergiendo en Venezuela, que no es nuevo porque ya se han seguido el primer ciclo, los 2 primeros seminarios, han oído a nuestra profesora doctora María Gilda Castellanos hablar sobre los cimientos, sobre cómo empezó a desarrollarse la investigación acción participativa en Latinoamérica y específicamente en Venezuela. Pero en los años 60, donde empiezan a emerger este nuevo paradigma con fuerza que está tratando de hacer una ruptura de un paradigma. Recordemos que un paradigma es una forma de cómo nosotros estructuramos una investigación o una forma de vida, cómo nos explicamos la acción de investigación. Entonces, este paradigma, que es el cualitativo, nosotros nos formamos en el cuantitativo, nos seguimos formando porque seguimos utilizando también ese paradigma, pero está emergiendo a partir de los años 60, empieza en Latinoamérica a formarse y a potencializarse este nuevo paradigma, que es la investigación cualitativa, donde buscamos vincularnos con las comunidades. No es solo aquel investigador que desde mi trinchera veo un objeto de estudio desde distancia, sino que aquí con la investigación cualitativa, ese objeto yo me comunico, yo me relaciono con él y es desde la comunidad, desde donde está el problema, desde donde está la necesidad, que emergen entonces las soluciones, ¿sí? Eso ya lo revisamos con la profe María Gilda en estas 2 anteriores secciones y por eso hoy traemos a colación cuáles han sido esas experiencias exitosas que nosotros hemos revisado en la bibliografía nacional e internacional y como lo decía ya Gladys, hemos tenido algunas experiencias desde el año 60, en los 80 se hizo un poco más fuerte, ya las universidades en las carreras y en los doctorados están ya aceptando el paradigma cualitativo, la investigación de acción participativa como un método que nos genera producción de conocimiento. Seguimos entonces y vamos a presentar un poco cuáles serían las experiencias exitosas de los proyectos de investigación con el método de investigación acción participativa. Nos pasan la lámina, ¿no? Ok, el objetivo de este seminario es proporcionar a los participantes, o sea, a ustedes que están hoy conectados con nosotros, que por supuesto agradecemos esa conexión, la oportunidad de conocer experiencias exitosas de proyectos de investigación que utilizan el método de acción participativa. Quizás los que están conectados se preguntan, ¿puedo hacer investigación científica a través de la investigación cualitativa? Pues sí. Sí hay, y este método no lo va a probar. Solo que es una manera diferente de apropiarnos del conocimiento para generar respuestas positivas y propositivas en una comunidad que permita resolver esa situación, los problemas que están allí. Eso es el objetivo de esta conversación que vamos a tener hoy con ustedes y que vamos a compartir entonces estos saberes. Siguiente, por favor. ¿Qué es investigación acción participativa? Vamos a retomar un poco esa concepción. La investigación acción participativa, IAP, en lo adelante, para que vayamos posicionando esas siglas, investigación acción participativa, IAP. Vamos a posicionar esas siglas para referirnos a la investigación acción participativa. Es un enfoque metodológico que busca integrar la investigación y la acción de manera colaborativa con los participantes involucrados en un contexto específico. Este metodología tiene como objetivo principal generar cambios, ¿sí? Generar cambios prácticos y significativos en situaciones concretas abordando problemas sociales, económicos o comunitarios. Una diferencia entre la investigación acción participativa o la investigación vinculada al paradigma cualitativo es que las investigaciones cualitativas se hacen en contextos específicos y se generan soluciones a problemas específicos. Por lo tanto, ya no son generalizadas. Ellas solo promueven soluciones a esa comunidad donde nosotros vamos a hacer la investigación.
No así las investigaciones de tipo cuantitativo que positivista, que son las que nosotros hemos venido conociendo. Ella sí tiene procesos generalizables, mientras que esta va dirigida a esa comunidad y resuelve las situaciones problemáticas, genera conocimiento desde ese contexto con sus situaciones, tomando en cuenta sus componentes sociales, culturales, económicos, políticos, contextualizando allí. Yo haría ahí una precisión para tratar de distinguir esto de la investigación. La investigación per se es la búsqueda del conocimiento. Lo que estamos viendo son enfoques metodológicos para abordar ese conocimiento. Desde el enfoque, digamos, del paradigma positivista, nosotros estamos fuera del objeto de estudio. Nosotros estudiamos una bacteria y le colocamos a esa bacteria una cantidad de reactivos y vamos viendo si esa bacteria cambió o no. Pues nosotros no sabemos bacterias, nosotros no hablamos bacterias, no hablamos el lenguaje de las bacterias, no sabemos cómo se comportan las bacterias. Su entorno social de las bacterias no lo podemos ver porque estamos fuera de ese modelo de investigación. En cambio, cuando nosotros vamos a una comunidad, nosotros estamos involucrándonos con esa comunidad, nosotros estamos dentro de la comunidad, nosotros tenemos que tener un enfoque distinto, porque somos arte y parte de la construcción del problema y de la construcción de la solución. Y es por esto que estos enfoques metodológicos abordan teorías y problemas complejos, problemas sociales, problemas que buscan soluciones que construyen teoría a medida que vamos avanzando. Así es. En ningún momento se niega el enfoque positivista porque es necesario. Vamos a estudiar una población de peces y nosotros estudiamos en función de la metodología del famoso método científico. Pero hay varios paradigmas que hablamos con la profesora María Gilda la vez anterior, que era esto de la neutralidad de la ciencia. La ciencia es, ¿no? El producto de la ciencia es neutral, pero quien hace la ciencia tiene un modelo ideológico y político que direcciona esos resultados. Y hasta este momento, muchos de los modelos coloniales que han impuesto modelos sobre otras poblaciones, en el caso nuestro, no han permitido el crecimiento de esa búsqueda colaborativa de todos estos modelos sociales de investigación que den alternativas y solución a problemas más complejos. Y ahí hay un elemento interesante. Quería hacerle un detallito acá. Tenemos 207 personas registradas en nuestro seminario. Esperemos que todos los que están acá estén atentos para que vayan anotando sus preguntas para al final seguir abordando esta conversación. Sí, gracias, Gladys. Es interesante lo que planteas porque el tema de hablar de un enfoque cualitativo y de un método que es la investigación-acción participativa no quiere decir que nosotros estamos contraponiendo esos dos métodos. O sea, la ciencia desde mucho tiempo, desde siglos, ha tenido un comportamiento y tiene una base filosófica que es el positivismo. Esa nos dio muchos avances y nos seguirá dando avances. Lo que queremos hacer con este ciclo de información sobre el paradigma cualitativo y específicamente el método de acción de investigación-acción participativa, es que nosotros queremos no contraponerlas para ser contradictorias, sino para ser complementarias. Para ampliar el contexto, el panorama. Para ir abriendo espacios de investigación que salgan más allá de lo que es el laboratorio. Porque también ese laboratorio responde a quienes, a personas. Somos un continuo, somos una sociedad. Somos personas que vivimos, padecemos una cultura y unas situaciones particulares en cada espacio. Cuando nosotros nos vamos a acercar a ver la pobreza del pescador, ahí no necesitamos un microscopio, ahí necesitamos son acciones sociales, ahí necesitamos son la gente que nos diga cómo creen ellos, porque son ellos los que viven esa situación. El método IAP nos permite ir a esa comunidad, intervenir de alguna manera con ellos, trabajar conjuntamente con ellos, y por eso es que la investigación-acción participativa o IAP tiene varias características que son fundamentales para que se desarrolle. Entonces, aclarado lo que planteaba Gladys en relación a que las dos investigaciones, los dos paradigmas deben ser complementarios y que uno ayuda al otro, entonces vamos a revisar un poco cuáles son esas características principales de la investigación-acción participativa. Tenemos que son colaboración activa, ¿verdad? La que antes había estado. Colaboración activa. O sea, tú no haces una investigación desde un laboratorio, tú solo mirando el microscopio. Tú vas a esa comunidad y es activa, trabajan todos. El investigador debe estar vinculado con esa comunidad. Ciclo reflexivo, acción,
investigación, acción, participación, luego reflexionas sobre eso, luego vuelves a investigar sobre el tema, porque es con tu comunidad, es la comunidad la que va generándote todos esos datos. Seguimos entonces con la siguiente característica, y ahora sí pasamos. Gracias. Colaborativo. Ajá. Otro de los elementos importantes, pasamos la lámina, ¿sí? Que los participantes son los interesados. Cada uno de nosotros está interesado en cómo resulta esa investigación. Cuando un pescador nos pide en unas reuniones que tenemos, nos pide, investiguen por qué, por favor, los peces que deberían de estar llegando en un momento determinado no están llegando para que nosotros pesquemos. Eso tiene un impacto también económico, social, tiene un impacto científico porque está allí impactando el mar, el calentamiento del global, todos esos elementos están ahí, pero está también presente que ese sujeto, que es el pescador, que es el objeto de la investigación también, que se convierte en objeto y sujeto de la investigación, dice, si no me vienen los pescados, ¿cómo pesco? ¿Cómo alimento a mi familia? Entonces ahí hay un tema social, ¿verdad? Que nosotros como investigadores no podemos dejar de lado. Y es a partir de la IAP que nosotros nos metemos en esa investigación, en esas experiencias locales que hay allí, y por eso el conocimiento es contextualizado. Y ahí insistiría yo en un elemento histórico que tenemos dentro de la Revolución Bolivariana. Nuestra Constitución pasa de ser representativa a participativa y protagónica. ¿Por qué participativa? Porque muchos de los modelos sociales son de transformación de los que están involucrados en esa situación. Así es. Todos los modelos sociales no los podemos ver desde afuera porque somos sujetos sociales, con una ideología, con una historia. Y muchas veces el investigador aborda el problema desde un contexto. Y eso es necesario, pero cuando en ese contexto hay sujetos sociales, que son los pescadores, que son los que viven, que es el modelo económico en el que nosotros estamos haciendo un proceso de transformación, nosotros tenemos que incorporar en ese problema complejo todos los actores. Y todos estos elementos nos permiten abordar el problema de cómo vemos esa situación, cómo vamos a abordar, cómo la entendemos primero, cómo definimos el problema, cómo planteamos un plan de acción para poder avanzar en la solución. Y desde ese ámbito es que estamos trabajando de la mano con todos los sujetos sociales. Los sujetos sociales dentro de este ministerio no es nada más el pescador. Tenemos a sus trabajadores que forman parte de la gestión, que a su vez da soluciones y a su vez detecta problemas. Estamos con el que comercia el pescado, los intermediarios. Ellos también ven el problema desde un aspecto y también aportan soluciones. Pero los COMPA nos han permitido, los comités de acción de pescadoras, acuicultores y acuicultores, visualizar, verificar y en muchos casos establecer alertas tempranas de determinados problemas que a veces el investigador o la gestión del ministerio lo ve desde otro aspecto. Entonces, en este problema, si nosotros vemos esto como un sistema un poco complejo, que no sea, ¿cómo lo veo? Como un gran rompecabezas. Tenemos un rompecabezas donde las diferentes partes las vamos armando y la investigación-acción me ayuda a armar el rompecabezas, a ver la foto de todo lo que está allí. ¿Por qué? Porque me permite ver el panorama. Y ahí es donde el tema de la participación para nosotros es tan vital. Porque es en la participación que todos somos actores, somos sujetos y objetos de la investigación. Así es, Claudia. Muchas gracias por tu intervención, porque permite entonces ir a ver la siguiente característica que tiene la IAP, que es la transformación social. Si se interviene en un contexto para mejorar siempre, nosotros no hacemos investigaciones, se pueden hacer investigaciones para diagnosticar los problemas, pero no dejar el diagnóstico allí. El diagnóstico es la primera fase de una investigación con IAP. Después de ese diagnóstico, entonces comenzamos a intervenir cómo nosotros, de esa situación real estudiada, podemos entonces, desde la acción participativa, que nos dice ya nuestra Constitución que debemos ser participativos y protagónicos, pues en la investigación también tenemos que ser sujetos participativos y protagónicos, porque la solución o la propuesta de mejora debe emerger ¿de dónde? De esa comunidad, conjuntamente con el investigador, que a su vez se convierte en uno más y que orienta la acción de investigación. Nosotros no somos los centros el investigador no es el centro de esa investigación, valga la redundancia.
es parte, conjuntamente con esa comunidad, de la generación de conocimientos y la generación de propuestas y la generación de soluciones. Entonces, otra característica vinculada al IAP es la investigación y acción simultánea. No es investigar, ver desde un espacio, una neutralidad total, no, es resolver eso, es una acción. ¿Cómo piensas tú desde tu comunidad? ¿Cómo pienso yo como investigador desde los datos que obtengo de la filosofía que sustenta la investigación, desde los datos que tengo de la información científica que hay allí relacionada con el calentamiento del agua? Cómo el investigador tiene esos datos y los pone al servicio de esa comunidad para responderle algunas interrogantes que ellos tienen, y desde ellos entonces, desde su experiencia, desde sus dificultades, cómo ellos entonces nos dicen o nos orientan a nosotros resolventar la situación, porque es desde ellos y los investigadores que van a desarrollar o van a visualizar esos datos y van a tomar informadamente, como decía Gladys hace un rato, que se generan alertas tempranas. Y si no se generaron alertas tempranas, no importa. Sirve para resolver reactivamente quizás, propositivamente quizás, esa situación que están planteando los pescadores o las comunidades en sus acciones, ¿sí? Entonces, se recopilan datos, se busca, se acciona simultáneamente todos esos datos que tiene la comunidad, que tiene el pescador, que tiene el investigador, porque también tiene sustento teórico, filosófico, epistemológico. Entonces, esa conjunción de datos permite que emerja la situación. Seguimos entonces. Quería hacerte un detalle nada más, que en estos procesos de transformación el pescador se convierte en investigador a su vez. Y eso es interesante. Cuando uno está en estos procesos, la comunidad se convierte en un investigador. Y un investigador que aporta datos, que hace preguntas, que hace que el mismo investigador que trajo a lo mejor el proyecto a esa comunidad transforme. Y estos son elementos valiosísimos de la investigación. Sí. Que la investigación acción participativa permite ver procesos que no son estáticos. Son procesos dinámicos de transformación. Y los modelos sociales, todos los proyectos sociales son de transformación. Así es. Porque si no transforma, entonces esa realidad siempre va a ser inalterable. Y a nosotros nos han querido meter en la cabeza que o en la historia es circular, y eso es falso. Todos los proyectos, todos los procesos históricos tienen elementos que hay que analizar. Y estos son herramientas que nos permiten abordar esos problemas. Sí. Antes de pasar a la primera experiencia exitosa que vamos a presentar, quería acotar algo que en algún momento siempre nos decía Chávez, ¿no? Que era tomado de Mariátegui, ¿cierto? Que es aquello que quieren hacer pero no termina de nacer, ¿no? Gramsci, perdón. Gracias, Gladys. Es eso, aquello que está emergiendo pero que no termina de nacer porque hay una confluencia de elementos que... Porque lo anterior no termina de morir. Ajá. Que no nace porque ahí es como las misiones, ¿recuerda? ¿Cómo nacen las misiones? Las misiones nacen en paralelo porque hay una estructura burocrática del Estado venezolano en el momento que lleva Chávez que no le permite avanzar, o sea, no le permite que emerja un nuevo ser. Está allí, no queremos que nazca, pero están allí. Es como el niño que no va saliendo, pero lo agarran así como de los pies, no salgas, un poco eso, ¿no? Entonces, esos elementos están pasando con la investigación acción participativa, eso está pasando con el paradigma cualitativo que estamos nosotros hoy presentando, porque ese paradigma está desde los años 60 aquí en Venezuela. En el 80 hubo un proceso exponencial, pero la gente a veces no cree en ello. Porque sus datos no son proyectables a todos, porque ella va hacia una comunidad y va a resolver el problema de esa comunidad específica. Entonces vamos a ver allí eso que tú dices es algo valiosísimo de hablar de experiencias ya exitosas, que si nosotros vemos en retrospectiva de dónde y a dónde llegamos, nos permite ver que los procesos son de cambios paulatinos y a veces avanzamos y retrocedemos, pero conocer y entender qué es lo que está pasando es lo que ha permitido que muchísimos de estos cambios la gente los tenga. El empoderamiento de las comunidades hoy en día era una cosa que no se soñaba en los años 40, 60,
y ahorita un consejo comunal, un compa, es capaz de interactuar con una figura como el ministro Loyo, reuniéndose con las comunidades, palpando, midiendo, testeando, como se dice, investigando, porque eso es el proceso de investigación. Retomar que la investigación es conocimiento, y la construcción de conocimiento es colectiva o no es construcción. Es una construcción a lo mejor que permite ahondar un modelo de investigación de un tipo, pero no en los proyectos sociales. Y los sistemas, todos los sistemas sociales son sistemas de muchísimas variables, que nosotros podemos analizarlo en un contexto para poder avanzar y siempre crecer. Todos los procesos de investigación de estos modelos son procesos de crecimiento, porque no son procesos destructivos. Entonces, por eso es que es tan interesante estos modelos, porque hablan de los valores, hablan de los modelos ideológicos, entender los modelos políticos, porque es necesario los modelos sociales para poder abordar los procesos de transformación. Sí. Y en ese andar andamos nosotros dentro del Centro Nacional de Investigación de Pesca y Agricultura, claro, porque muchísimos de los investigadores, ya la revolución no es solo entre los investigadores, sino entre los sociólogos, entre los pescadores, entre el que vende el pescado, el cabero, el que distribuye, el que está haciendo nuevas recetas, no, la cocina itinerante, que está construyendo nuevas recetas con nuestros productos, porque estamos conociendo la historia de los productos que se siembran y se cosechan en el país, y eso es un modelo de transformación. Estos 25 años hemos andado, hemos avanzado, y hemos avanzado tanto que tenemos encima las medidas coercitivas unilaterales que quieren impedir que ese modelo se difunda. ¿Por qué? Porque es un modelo que rompe con la cadena colonial, del coloniaje que tenemos más de 500 años encima en América. Es así, romper paradigmas, ¿no? Estábamos hablando al principio y que eso lo planteó la profesora María Gina. Rompiendo paradigmas para que emerjan nuevas experiencias, y es lo que queremos presentarles ahora, las nuevas experiencias, las experiencias que se han vivido con IAP. IAP no resuelve todos los problemas, para que te lo tengamos claro, las personas que están conectadas y están oyéndonos a esta hora. IAP es un método que permite aproximarnos a las situaciones problemáticas y a las comunidades donde se están dando, para en la acción participativa con esas comunidades que emerjan las soluciones. Y eso es un paradigma, es un método que está muy vinculado a esa estructura política nueva que nos dimos desde que aprobamos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que nos dice que tenemos que ser participativos, protagónicos, que debemos construir un nuevo Estado que busque el bienestar y la felicidad social de todos nosotros. Entonces, en ese andar estamos. Como dice Gladys, está el Centro Nacional de Investigación de Pesca y Acuicultura, que está siempre preocupado, cuando se ocupa y se preocupa de qué está pasando en el mar, de qué está pasando con algunos peces, también se está preocupando del ser humano. De ese ser humano que no es nada más el pescador, sino que son sus familias, que son las comunidades, que son las costas, que son los trabajadores del ministerio, que es el ministro preocupado por eso, que es cada uno de sus entes adscritos preocupados y ocupados por esa situación. Entonces, bueno, vamos a ver la primera experiencia exitosa, que son muchísimas. Lo que pasa es que por tiempo uno escoge las que uno tiene más a la mano, ¿no? Promoción de la agricultura sostenible en comunidades rurales. Este trabajo se hace con IAP y se lleva en una comunidad rural de Yare, del estado Miranda. Se implementó un proyecto destinado a promover prácticas agrícolas sostenibles. El equipo de investigación trabajó estrechamente con agricultores. Ese equipo de investigación son muchachos, estudiantes de la carrera de agronomía de una universidad territorial, ¿sí? Entonces ellos fueron a ese grupo como equipo, trabaja estrechamente con los agricultores locales de esa comunidad y comienzan a identificar cuáles son los desafíos que se encuentran allí, cuál es la problemática, y en esa situación ve qué está pasando con los cultivos tradicionales allí, y van entonces construyendo a través de talleres con esas personas, porque hay que formarlo, porque muchos tienen la información, pero no saben cómo hacer diferente el trabajo.
identificaron el problema, saben que hay una plaga que se está comiendo los arbolitos o las matas que están sembrando, pero no saben cómo hacerlo. Entonces ahí entramos nosotros con los talleres a formarlos, a ayudarlos y abrirles ese espectro, y con esa apertura, con esa nueva visión de cómo abordar un problema que ya lo tienen y está identificado por ellos empezar a compartir y a dar soluciones. Vean la diferencia, son todos ellos, si necesitan formación se las damos, porque los capacitamos, les decimos que hay otras vías, buscamos expertos y vean que entonces no es un investigador solo en su casa revisando qué le pasó en la comunidad, aplique una encuesta, no, él las es conversando con ellos, se aplican las encuestas por supuesto también, pero se aplica otro método que son las entrevistas, ¿verdad? A profundidad, ¿qué está pasando allí? Seguir indagando con ellos. Y el investigador ahí es un acompañante de la comunidad, que es uno de los elementos de la IAP tan importante, que se define el problema con la comunidad, se plantea un plan de acción y se analiza en conjunto con la gente. De ahí surge otras nuevas preguntas. Por eso se dice que la IAP es una espiral que va ascendiendo en la medida en que tú vas construyendo y vas descubriendo respuestas a algunos de los problemas que te planteaste, pero nuevas preguntas. Y es un poco el discurso socrático, ¿no? Sócrates nos decía que aprendemos a través de las preguntas, no de las respuestas. Porque la respuesta nos cierra la comunicación. En cambio, las preguntas nos permiten ampliar la creatividad, incorporar. Semestre. O sea, no estoy negando la producción y los procesos que se daban en ese momento. Estoy diciendo que esta es una manera diferente de hacer la investigación, donde el sujeto, desde la práctica misma, desde la praxis misma, desde el contacto con el objeto de investigación y el sujeto de investigación, vamos a ir dando respuesta a las fases de investigación, ¿sí? Entonces, una manera diferente de resolver una situación, ¿ves? Entonces, también se ayudó al uso eficiente del agua y la diversificación de cultivos para mejorar la seguridad agroalimentaria, ¿ves? Porque si yo me doy de cabeza con el agricultor, no me sale, me caen las larvas, se mueren las maticas, vamos a cambiarlo, pues, vamos a cambiarlo con formación a ellos, con capacitación, y eso, ¿qué ayuda? A que tengamos alimentos en casa, aunque sea un conuco. Pero esa familia va a tener sustento en su casa y va posiblemente a hacer un trueque con otra familia, ¿cierto? Eso emociona. Y hay un elemento político allí importante, porque muchísimo de lo que fue la masificación con la mal llamada Revolución Verde, se incluyeron los pesticidas y a muchísimos fertilizantes que por producir más, sin tomar en cuenta el sistema, destruyó suelo y destruyó especies. Y muchísimos de nuestros saberes ancestrales que vienen de las comunidades indígenas que habitaban este continente mucho antes de la llegada de los españoles, aquí se comía en Bolivia, que tiene tantos pisos térmicos, se comía pescado en la zona más alta. En la zona merindia, aquí los caribes nuestros lograban comerciar
con otras comunidades y traían productos. Y el respeto a la naturaleza, el respeto a la naturaleza como un ente, como una persona, como la mar. Yo digo mucho eso de los pescadores, que es una mujer porque te provee, te da, te acaricia. Hay poesía en la pesca. No es nada más una cuestión aséptica que no tenga ningún otro elemento. Entonces, en la parte agrícola se han ido sustituyendo modelos extractivos que lo que hacían era dañar el suelo, conociendo esos saberes ancestrales, interactuando con ellos, porque el modelo sustentable no es un invento de las nuevas generaciones, no, eso era lo que hacían nuestros ancestros antes de que llegaran otros modelos que incluían un solo producto, por ejemplo en el trópico. En la zona templada hay 4 especies de árboles en los bosques de coníferas. Uno ve siempre pinito, 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 porque como hay 4 estaciones, la regulación térmica hace que ciertas especies estén. Pero en el trópico, o sea, donde vivimos nosotros, usted puede encontrar en 1 centímetro cuadrado 4 especies. Entonces, si nosotros agarramos y cultivamos un solo especie, cultivamos solo maíz, las plagas se comen ese cultivo de la mejor manera. ¿Y cuál fue la solución? Pesticidas. Pero entonces los controles biológicos de la propuesta de la agricultura sustentable nos hace que no, esos pesticidas dañaban el suelo, dañaban el cultivo y nos estaban dañando a nosotros desde el punto de vista médico. Entonces, entender los problemas desde otro ámbito, incorporando todos los actores, nos ha permitido construir soluciones que mejoran la salud, que mejoran las relaciones entre las personas que habitan, que tenemos entonces el cultivo del campo como una forma de apropiación de recursos que permite que esa familia se quede ahí. Nuestros pescadores tienen muchas artes de pesca y son de respeto a la naturaleza. Cuando el presidente Chávez elimina la pesca de arrastre, favorece dentro de nuestras costas la recuperación de muchísimas poblaciones y nuestros pescadores han protegido eso. De una u otra manera mejoramos esas tecnologías, podemos aprovechar el recurso de forma sustentable para que las generaciones futuras lo puedan disfrutar. Y muchísimas de estas investigaciones han sido precisamente incorporando las metodologías sociales, porque la investigación-acción es una, pero la etnografía es otra, los estudios de casos son otros. Entonces, todos estos elementos han permitido abordar los problemas desde otro punto de vista. Y en la parte sustentable ha tenido resultados muy importantes de los estudios agroecológicos para mejorar la producción de los cultivos. Es así, Gladys, de verdad que es así. Siempre se tiene que buscar la transformación, la mejora y buscar siempre lo positivo y lo propositivo para resolver las circunstancias donde pudieran estar generándose problemáticas para mejorar esa situación y sobre todo impactos que tienen que ver con lo que es la alimentación. Es importantísimo. Un país lo pueden arrodillar por hambre y nosotros desde el punto de vista ya hemos visto todos los elementos que han estado atentando y vinculándose con Venezuela para generar eso, generar ese desencuentro entre un modelo político y unas necesidades creadas por diversidad de situaciones, ¿no? Que tienen que ver un poco, como le decía Gladys antes, con todas esas medidas coercitivas que han estado apabullándonos, por decirlo de alguna manera. No lo han logrado, ni lo lograrán. Y eso es importante decir por qué no lo logran, porque nosotros somos un pueblo, una sociedad que también tiene una capacidad muy alta de resiliencia, de buscar formas diferentes de hacer. Si no hay esto, lo construimos. 2017 nosotros no teníamos ni siquiera desodorante, no nos llegaba, ¿verdad? ¿Recuerdan? ¿Qué hicimos? Hicimos desodorante. Natural. En la pandemia no dejaban pasar los famosos tapabocas. ¿Qué hicimos? Todos hicimos tapabocas. Y me encantaban lo que hice, porque los hacía de otras formas, con telas, con flores, con cosas, ¿ves? Entonces uno tiene esa capacidad de crear y producir. Y en la adversidad uno se crece. Y todos los seres humanos, no nada más los venezolanos, tenemos esa capacidad de crecernos ante las dificultades y lo hemos venido probando y seguiremos. Esperemos que no tengamos una situación tan extensa en el tiempo, pero seguiremos probando que nosotros podemos resolver nuestras necesidades, proponer soluciones desde lo poco que tengamos, que es lo que se encuentra en las comunidades, y IAP
es un método que permite empoderarnos como sujetos conscientes y No, co-creadores de saber. 93. Una experiencia 2 que tiene que ver con la mejora de la calidad de la agricultura, que es un tema de la alimentación. Ahora vamos a hablar del tema de la calidad educativa en las escuelas urbanas en situaciones vulnerables. Nosotros todos sabemos que desde el Estado se hacen esfuerzos enormes para mejorar la calidad de las escuelas en zonas urbanas, pero también sabemos que hay escuelas donde los que tienen situaciones vulnerables y que no ha llegado todavía en los planes de mejora allá. Entonces, este es un proyecto que se hizo en el municipio Plaza, en la parroquia de Guarenas. Allí, el equipo de investigación colabora estrechamente, nuevamente está presente en una UPT, una universidad territorial, perdón. Ese equipo colabora estrechamente con los docentes y estudiantes y padres, porque es toda la comunidad. Hemos dicho que son todos los que se tienen que involucrar para mejorar la calidad educativa. Yo puedo como docente asumir que voy a dar mis contenidos con calidad, pero si no tengo apoyo haciendo el objetivo nacional representante de los niños, ¿qué hago? Por eso todos deben trabajar en conjunto. Todos los miembros de la comunidad identificaron las barreras y las oportunidades de mejora que estaban allí. O sea, se hizo una reunión, se organizaron, cada uno como comunidad planteó la situación de cómo mejorar, cómo quieren que sus hijos sean formados, y se organizan eso y se empiezan a través de esa lluvia de ideas a generar algunas oportunidades. Seguimos, por favor. Entonces, ese trabajo que se hace allí aplicando IAP, a través de talleres participativos, se desarrollaron estrategias pedagógicas. Miren lo que hicieron: docentes, estudiantes, directivos, maestros, padres, representantes, la señora que nos limpia, que nos asea, todos ellos estuvieron allí. Los estudiantes, algunos representantes de ellos también estuvieron allí. ¿Por qué? Porque ellos son. La calidad educativa no se muestra solamente con las calificaciones de los estudiantes, se muestra con todo el mundo participando y activándose para lograr que esa escuela tenga una mejor educación para los hijos y para las generaciones futuras, ¿no? Entonces, además se implementaron programas de capacitación para maestros, porque hay maestros que tienen muy buena voluntad, pero a lo mejor les hace falta capacitarlos en algunas técnicas, en algunas estrategias, en algunos elementos, porque yo en el aula tengo diversidad de caracteres, diversidad de niños, diversidad de formas de aprender, y es posible que él necesite fortalecer ese tipo de elementos. Allí se hizo ese tipo de trabajo con los maestros, se promovió la participación de los padres en la educación de sus hijos, que es muy, muy duro. Este tipo de investigaciones nos hace encontrar con situaciones muy difíciles que encontramos en casa, porque nosotros decimos, el padre debe vincularse con la calidad o con la formación de sus hijos, pero a veces nos encontramos con una madre con 7 hijos, 8 hijos, que ella es el único sostén de casa, y que la señora limpia casas en varias casas para poder llevar el sustento a su casa. Entonces nosotros decimos, ¿y usted cuándo participa a ayudar a los niños? ¿Cuándo los ayuda? La señora llega como a las 9 de la noche a su casa. Son realidades que IAP nos permite identificar. Pero nos permite identificar ¿para qué? Para decir que la señora tiene que dejar su trabajo. No, pero ese es el sustento de su familia. Es para entonces ayudarla a ella a cómo dentro del tiempo que tiene, administrar su tiempo para poder ayudar a sus hijos y ayudar a que la calidad mejore, ¿sí? No, y surgen los tutores dentro del salón, Ajá. proyectos de estudiantes aventajados que apoyen a sus compañeros. Exacto. Surgen las abuelas, algunos jubilados y abuelas que entonces se incorporan a la comunidad y ayudan contando cuentos, enseñando a bordar, enseñando otras estrategias a la par de la escuela que colaborativamente construyen un nuevo modelo educativo. Sí, cuando uno se adentra con IAP en algunos de estos temas, tú te sientes más enamorado de la investigación porque estás dando respuestas como inmediatas. Y no la estás dando tú, después que aplicaste un instrumento, tabulaste los resultados, hiciste las torticas, las presentaste, no, la estás creando con la gente que está allí. Y eso es la gran ventaja que tiene este método, y con el cual uno como investigador social, como investigador educativo, se apasiona y le encanta esto,
sales golpeado muchas veces de eso, ¿verdad, Gladys? Salimos golpeados a veces emocionalmente porque quisiéramos resolver todo, pero no se puede. Pero queda esa satisfacción de que fue entre todos que construimos un saber, que generamos respuesta a una comunidad y que ese saber es científico, porque tuvieron todos los métodos y los objetos del estudio y ellos emergieron esa situación. Y siempre hay un plan de acción. Esa es la ventaja de la IAP. Que la IAP genera dentro de este análisis un plan de acción, a lo mejor lo abordamos, es muy complejo, pero corto, mediano y largo plazo. Ahorita resolvemos lo que tenemos en el corto plazo, pero no perdemos la perspectiva de construir. Y yo siempre digo que esto es parte del modelo histórico nuestro. Nuestro Simón Rodríguez, que es uno de los grandes pedagogos que se estudia a nivel latinoamericano como uno de los primeros en incorporar elementos de transformación del modelo colonial, nos decía, ¿qué nos puede enseñar Europa de su modelo de guerra? En América o inventamos o erramos. Nosotros tenemos que construir un modelo distinto porque somos diferentes, no porque nos queramos diferenciar, sino que un mundo homogéneo no existe. Un enfoque unipolar en cualquier modelo social es de imposición. Hay que ser multipolar, hay que ser diverso. Y aquí en la diversidad, la diferencia entre nosotros es parte de los actores que incorporan elementos de solución diferentes. A veces la persona que menos uno se imagina es la que aporta, mire, ¿qué les parece esta solución? Y de ahí viene el equipo ahondando y proponiendo un plan de acción a corto, mediano y largo plazo. Y así se construye la solución. Así es, siempre estas investigaciones generan planes de acción a corto, mediano y largo plazo. Muchas veces como el investigador o el estudiante acompaña esa actividad hasta los 4 años, entonces el largo plazo posiblemente se pierda. Por eso entonces las universidades están estableciendo en los PNF que sigan después de eso a los posgrados. Y es con las especializaciones, con las maestrías, con los doctorados que pudiera seguir. Quizás este es un sueño nuestro. Educador que no sueña no es educador. Yo siempre he dicho que una vez que ya tú no tengas capacidad de soñar, de que un mundo mejor, que una situación mejor, que una educación va a ser mejor, ya no sigas en las aulas. Porque lo que promueves, lo que proyectas es negación. Cada vez que soñamos, cada vez que decimos cosas, cada vez que creamos, cada vez que escribimos y con ese sueño creemos que vamos a lograr algo, allí está presente un docente que tiene ganas. Y eso se lo va a proyectar a sus estudiantes y se lo va a proyectar a sus investigadores cuando tú eres un tutoriado de ellos. Entonces es importante eso y quizás yo me emociono con esto, pero siempre lo digo, en el momento que yo deje de soñar de que nosotros podemos ser agentes transformadores, nosotros ya no debemos estar en aulas. Por eso sigo soñando. Por eso sigo en el aula. Por eso estoy jubilada y seguimos aquí asesorando y mejorando y buscando procesos de mejora. Gestión participativa de pesquerías en México. ¿Ve? Hablamos de una investigación exitosa vinculada a la agricultura sostenible. Hablamos de educación, un tema que nos toca a todos nosotros como educadores. Hablamos de gestión en las pesquerías en México. Traemos una investigación internacional. Entonces, ese proyecto se lleva a cabo en una reserva de biosfera que se llama Siancán, en la península de Yucatán, teniendo como objetivo observar la biodiversidad marina y mejorar los medios de vida de las comunidades pesqueras locales. ¿Qué se diagnosticó allí? Se realizaron talleres y reuniones participativas con pescadores locales para identificar los problemas y desafíos en la gestión de las pesquerías. Se combinaron conocimientos tradicionales, porque es una reserva indígena, tradicionales con información científica. Miren lo que hemos venido conversando. El conocimiento central con la información científica, con los datos científicos, las modernidades, los espacios para dar solución. Seguimos. Ok, una zonificación participativa a través de las consultas y acuerdos comunitarios. Recuerden que las comunidades indígenas nosotros tenemos que acordar con ellos, porque ellos son una comunidad y en el caso venezolano son comunidades que por ley se dan su cogobierno, ¿verdad? Entonces nosotros allí se consultó, se acordó comunitariamente con esa reserva y se establecieron zonas de pesca y descanso, reconociendo la importancia de preservar ciertas áreas para garantizar la sostenibilidad de las poblaciones de peces.
Ahí hubo una capacitación diversificada porque se proporcionó capacitación a pescadores en técnicas de pesca sostenible, gestión de recursos y diversificación de actividades económicas como el turismo sostenible, porque cuando no hay pesca podemos hacer turismo sostenible y así entonces tratar de bajar los niveles de pobreza de algunas comunidades pesqueras o algunas comunidades indígenas que existe, que eso está presente. La implementación de normativas locales, se crearon esas implementaciones de normativas locales precisas, se establecieron esas normativas basadas en el consenso con la comunidad y los pescadores participaron en la colaboración y aplicación de esa normativa. Tenemos que tener el consenso de la comunidad, ese es otro elemento fundamental en la IAP. Si la comunidad no está vinculada con ese proceso, no lo llevan a cabo, no lo procesan, no lo aplican. Y nosotros lo que queremos en ese plan de acción de corto, mediano y largo plazo es que se apliquen los elementos que estamos desarrollando allí. Seguimos un poco para la cuarta propuesta, que tiene que ver con el programa propuesta de programa educativo ambiental para capacitación de los habitantes en las zonas geográficas aledañas al embalse Camataco. Ustedes saben que Camataco siempre ha tenido ese problema del tema ambiental, ¿sí? Porque allá ahí están los embalses, pero está una comunidad al lado que genera cientos y kilos de basura, ¿verdad? ¿Y que dónde desechan eso? En ese embalse. Y ese embalse provee agua a la capital, ¿no? Vean la envergadura del problema. ¿Cómo hacer que esa comunidad que vive alrededor de ese embalse nos ayude, no contamine más el agua que luego debe venir a la capital o a otros espacios? Entonces, esa es una investigación que se hace en una maestría las anteriores fueron de pregrado. Esta es la maestría en la universidad, en la UNEFA se da una maestría que se llama gerencia ambiental. En esa maestría, este estudiante hizo una propuesta del programa educativo ambiental para esos habitantes. Él se adentró en esas comunidades, no fue fácil. Cuando él presenta este trabajo, él dice, tuvimos resistencia con la comunidad, porque ¿cómo le voy a decir yo a la comunidad que ellos están actuando mal? Porque ellos asumen que la corriente, el embalse, el agua se la lleva. Se lleva la basura. Entonces, acceder a esa comunidad tuvo un proceso de negociación, de hablar, de vincularse con el consejo comunal, con las acciones, con los representantes comunales primero, para después intervenir la comunidad. Quizás no es intervenir, sino vincularse a la comunidad. La intervención tiene que ver con un tema más bien del paradigma positivista, ¿no? Tú intervienes para mejorar, ¿no? Aquí te integras, tú te vinculas y te integras. Entonces, en esa población había afectaciones. La persona que hizo esta investigación es un biólogo, y él le llevaba las muestras y le mostraba, mire, si usted sigue ensuciando esto, si usted sigue contaminando, esta agua es la que usted sale y esta agua es la con la que baña usted a su niño. ¿Ve? ¿Qué estaba haciendo? Creando conciencia primero. Porque es así que empezamos, a crear conciencia en la comunidad, a decirle, mira, sabe que tienen muchos sarpullidos en la piel. Eso es consecuencia de que usted mismo está contaminando. Cuando tomaron conciencia es que comienzan ellos a vincularse. Él llega al programa educativo ambiental. Se le dio luego toda esa metodología, todo ese proceso, se logró con ellos hacer talleres de capacitación que se les dictó a cada uno segmentaron la comunidad en cuadrantes y empezaron a dársele, casi que se muda para allá. Él con la otra persona que estaba investigando. Y lograron, ellos duraron un año en ese trabajo y se logró, desde el punto de vista del programa ambiental, la ejecución del mismo, se lograron hacer los cambios necesarios. Bueno, es lo que les digo, las investigaciones de acción participativa, como tienen unos tiempos, quizás
no se hizo el seguimiento, cumplió su fase de investigación, quizás seguimos teniendo los problemas en Camatá. A lo mejor un poco menos, pero seguimos, porque este tipo de acciones tiene que seguir allí trabajándose. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Antes, vamos a cerrar ahí. Entre las conclusiones que él encontró en esa investigación, encontramos que los instrumentos aplicados resultaron eficientes en el diagnóstico comunitario porque fue acercarse a la gente, fue buscar esas técnicas de acercamiento, fue conversar, fue lluvia de ideas, fue ir poco a poco acercándote a esa comunidad para hacer el diagnóstico. El método IAP constituyó una evidencia de que el trabajo unido transforma realidades, ya lo hemos venido diciendo, Gladys lo ha planteado. Solo esta investigación ayuda a transformar una realidad, transformar una conciencia. Quizás necesita seguir, como toda investigación. Siempre terminamos en las investigaciones con las recomendaciones, ¿se acuerdan? Y decimos que sigan haciéndose investigaciones pues en IAP también, que sigan haciéndose investigaciones para sembrar la conciencia en la gente, para poder transformar de verdad esa realidad. Bueno, tenemos 21 años 25 años tratando de transformar la realidad política venezolana. Y seguimos luchando. Y seguimos luchando para transformarla, porque eso no se hace de la noche a la mañana. ¿Sí? Si todavía a veces nos dicen en la casa, a los varones, levanten la tapa de la poceta para hacer pipí. Perdónenme el ejemplo tan coloquial. Y no lo hacemos, ¿verdad? Y todos los días la mamá está allí. Tiren la ropa sucia en la cesta. Y a veces la tenemos tirada ahí en la cama. ¿Sí? Eso es un trabajo de transformación continuo para transformar eso. El programa de capacitación desde la dimensión técnico-ambiental para los usos agropecuarios, forestal y de conservación del agua generó nudos críticos. Ahí quedaron criciados, que deben ser resueltos a futuro y finalmente al ponderar los principios de la educación ambiental de orientación al desarrollo sustentable fue mejor valorado, se valoró esa situación, pero hay que seguir con ello, sobre todo porque esa comunidad no se afectan ellos nada más, afecta a un conjunto de comunidades más allá de eso. De verdad que muchísimas gracias por estar acá, por oírnos. Gladys ya va a tener la palabra para cerrar un poco esto, para darnos un comentario final, pero de verdad que agradezco la oportunidad que tengo hoy de conectarme, de hablar con este tema con ustedes, de traer este tipo de investigaciones que se están haciendo con IAP, que nos ayudan desde la transformación interna del ser humano a potenciar, a crear conocimiento y a potenciar nuevas realidades y a potenciar nuevas experiencias y nuevos caminos a seguir para resolver nuestras problemáticas. Adelante. Por eso, agradecida de toda la experiencia, y esto es apenas un resumen de todo lo que se puede hacer, pero la IAP es empoderar. ¿Sí? Y el empoderamiento nos hace los procesos de transformación más cercanos y más viables. Exacto. Y estos son herramientas que poco a poco se han ido incorporando. La invitación a todas las personas que nos han seguido en esta primera parte del ciclo, seminario, estos 3 seminarios están colgados en el canal de YouTube, ustedes lo pueden ver en cualquier momento y pueden también interactuar y enviarnos a través de las redes sociales sus comentarios. Por los momentos iniciaremos el ciclo de preguntas, ya tenemos muchas preguntas por acá y muchos comentarios. Lo primero, a las 207 personas que se registraron, muchísimas gracias. Su certificado va a ir llegando poco a poco y los seminarios anteriores también, y vamos a ir avanzando en este proceso con los seminarios. Es importante que en este momento nos han llegado saludos y con las personas que están conectadas tenemos al CENIPA de Monagas, a FONPESCA en Monagas, INSOPESCA de Monagas, en Bolívar, también la gente de INSOPESCA nos manda saludos y comentarios, la UBB en Bolívar, Key Ramos también nos manda saludos, tenemos a María Deyan, disculpe si no dije bien su nombre, Ana Peña, Damelis Medina, David Gómez, Carlos Cañas, José Gregorio Guevara, José Narváez, Reinaldo Carvajal, Génesis Crocker, Miguel Córdoba, Miguel Delgado, Morela Reyes del CENIPA,
Salud Cabrera, Trinidad Urbano, Yanelis Méndez, Osvaldo Oliveros. Muchas de estas personas que están conectadas, que han estado siguiéndonos en este proceso, muchísimas gracias y los saludos que hemos recibido. Tenemos por acá un comentario que quería hacértelo llegar, que decía, desde la UBB Bolívar han tenido experiencias significativas con la IAP en las áreas productivas de agroecología, gestión ambiental, pesca y acuicultura. Estos comentarios nos enaltecen mucho porque nos ayudan a verificar esta interacción que tenemos. La UBB, como la hija consentida de nuestro comandante Chávez, fue una de las primeras universidades pioneras que empezó en la construcción de los programas nacionales de formación, que se llama ahí programa de grado, donde se incorporaron estas metodologías en los procesos de enseñanza. Y ya ahorita ha habido muchos resultados de esas investigaciones que están allí, que podemos consultar y podemos ahondar. Por eso muchísimas gracias por tu comentario. Ahora aquí hay una pregunta para Zaida, nuestra querida pregunta por... En La Guaira hay cardúmenes que ya no se avistan. ¿El cambio climático ha sido un factor determinante o eso puede ser por una explotación de dichas especies? En épocas específicas eran abundantes en la orilla y ahora hay que navegar más adelante para encontrarlas. ¿Qué opinas de esto? Sí, es cierto, el cambio climático es una realidad. Hace poco tuvimos un encuentro con un especialista del área por 2 días aquí en el CENIPA, que esperemos se replique esa importante información en otros espacios. Y es cierto, el impacto ambiental es una realidad que no podemos esconder, que no podemos seguir corriendo la ruda. Y es importante que los investigadores, utilizando el método IAP, pudieran estar dándonos respuestas a esas interrogantes que tenemos. Yo no puedo decir, sería poco responsable, afirmar o no afirmar si eso es consecuencia de esto. La teoría nos dice que sí, pero la teoría hay que probarla, hay que comprobarla, ¿sí? Entonces habría que hacer un ejercicio con la investigación, acción participativa en esas comunidades y comprobar que realmente está pasando esto, que es por la acción de esta situación y qué aspectos, qué elementos pudiera desde la comunidad emerger para tratar de resolver eso. ¿Cómo nos comprometemos nosotros a minimizar ese impacto? Entonces es importantísimo, de verdad que saludo mucho a las personas que nos han estado siguiendo y bueno, aprovecho la oportunidad para decir, para reiterar, igual que lo dijo Gladys, que la UBB es una de las pioneras en la IAP y que seguimos teniendo investigaciones, generando investigaciones con ese método que permiten esa participación de las comunidades para transformarla. Otro elemento también la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, que en el país fue también pionera en muchísimos de estos estudios con este enfoque social. También hay que hacer esos aportes allí, ¿no? Entonces, aquí hay un elemento con un comentario que tenemos acá de Ana Peña. La metodología de la investigación acción participativa reconoce, visibiliza los saberes ancestrales, el saber popular, de allí la importancia que tiene la IAP. Completamente de acuerdo, con Ana, porque es así. Nosotros vamos al campo, contextualizamos. La IAP es una investigación que contextualiza todos los aspectos de una comunidad. En una comunidad hay manifestaciones culturales, hay situaciones económicas particulares, hay situaciones políticas propias de la situación, hay elementos éticos, hay elementos sociales presentes en ella. Entonces, ella, al contextualizarse, da respuestas que emergen desde esa comunidad, entendiéndose como comunidad todos esos impactos. Nosotros no podemos dejar de lado alguno de ellos, porque la gente vive, si la gente tiene una situación de pobreza, una situación de carencia, a todos impactan. Y son todos ellos, junto con el investigador, como uno más, que va a diagnosticar esa situación y va luego a crear y a generar las posibles soluciones desde sus saberes ancestrales, desde la experiencia vivida, desde investigaciones que ha leído, desde experiencias de otros espacios, traerlas a colación,
conversarlas y generar un plan de acción para mejorar. Desde la mejora, porque como han visto en todas esas experiencias, a la gente se les forma, se les capacita si tiene necesidades de ello. Aquí hay una pregunta específica, porque ya le impactó conversando. ¿Cómo se seleccionan los proyectos de investigación para aplicar el método de IAP? Las investigaciones se seleccionan acercándote a la comunidad. No hay otra manera. Cuando tú comienzas en el pregrado, en tu primer espacio, en la primera fase de la investigación, lo primero que nosotros le indicamos al estudiante es que vaya a la comunidad. Y en la comunidad ver el abanico de situaciones problemáticas y seleccionar la que más él crea que puede vincularse a la carrera que está diseñando. Porque ahí hay de todo. Ahí hay elementos de ingeniería, ahí hay elementos de sociología, hay elementos educativos, hay para las carreras de administración, hay para las carreras de contabilidad, hay para todos los programas que hay allí. Entonces él se acerca, se aproxima, hace contacto con la comunidad y desde allí entonces, desde el perfil que tiene su carrera, selecciona el tema. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo, ¿no? Para verlo en contexto. Yo doy en turismo en la UNESCA y uno de los elementos es, para aproximarnos a la investigación, es qué preguntas te haces. O sea, en tu comunidad, en tu entorno. ¿Qué preguntas? ¿Qué quisieras saber tú? Para empezar con una pregunta, con una formulación, no un problema, una pregunta. Claro. Yo quiero saber, entonces hay varios ejercicios que uno coloca con los estudiantes para trabajar eso. Yo tuve hace poco la experiencia de la presentación de los proyectos finales. Nosotros tuvimos un año en la primer trayecto, se trabajan todos los aspectos metodológicos que hemos visto, y ya para el segundo trayecto el estudiante tiene un proyecto y lo tiene que aplicar. Y hubo varias experiencias maravillosas. Hubo un equipo hermosísimo que trabajó con la Virgen de Betania, el santuario. Ellos viven en Cuba, nosotros damos clases aquí en la Floresta. Imagínate esos estudiantes que viven en Cuba reunirse con sus compañeros aquí en Caracas. Ellos decidieron que su proyecto iba a ser a acercar a una comunidad vulnerable un patrimonio turístico nacional. ¿Cómo hacemos eso? Y de esta indagatoria de preguntas, ellos fueron y consiguieron un grupo de abuelos, que es un hogar, y ellos se plantearon que conocieran el santuario de Betania. Entonces tuvieron que investigar, indagar de Betania y cómo iban a llevarlo. Ellos se plantearon llevar a los abuelos al santuario. Y en ese proceso conocieron a una de las personas que su mamá fue la que tuvo la aparición de la Virgen, porque eso es un santuario mariano. Y fue tan bonito como estos jóvenes de 17, 18 años se encontraron con personas de 80, 82 años y el enriquecimiento. En su proyecto final, cuando ellos presentan al final su proyecto, uno de los valores que ellos tenían era que ellos nunca habían hablado con tantos abuelos con tanto amor, porque muchísimos de esos jóvenes a veces no conocen los abuelos, y para ellos, más que todo lo que era el contenido, era ese encuentro. ¿Y cómo lo hicieron? Ellos visitaron al santuario y visitaron a la comunidad vulnerable más de 10 veces, y no era necesario, no se les pedía por el tema, sino que ellos lo querían hacer. Se fueron un fin de semana y estuvieron con los abuelos y compartieron. Y fue tan bonito, y toda la metodología de la investigación-acción nos la plantearon de esa manera. Se acerca a la comunidad, en este caso la comunidad vulnerable, se hicieron preguntas, interactuaron con ellos, los atendieron, se ganaron la confianza de ellos, y luego les plantearon que ellos querían, si conocían Betania, aplicar un instrumento, porque la metodología colectativa no niega los avances desde el punto de vista cuantitativo, porque toda investigación genera un dato, uno lo tiene que aproximar dependiendo de la metodología que tiene. Se plantearon eso y fueron modificando el primer proyecto, y a lo largo de toda esa experiencia estos jóvenes son capaces, que van a ser futuros profesionales como guía turístico, en su primer semestre en estos dos trayectos ya son guías turísticos, porque ya hicieron una experiencia práctica. Y ese es otro elemento que la investigación-acción participativa tiene en estos contextos, que el estudiante aprende haciendo, que es uno de los principios de nuestro Simón Rodríguez y de Paulo Freire, que enseñó a leer a la gente a partir del contexto donde la gente vivía, ¿ok? Y no desde afuera. Así es. Tengo otra pregunta por aquí que me llamó la atención. ¿Cuáles serían los principales desafíos de la IAP en el contexto actual en Venezuela? Sí. Los desafíos son muchos,
pero creo que la continuidad es uno de esos desafíos. El otro desafío, continuidad en el proceso de investigación. El otro desafío que tiene la IAP desde el paradigma cualitativo es que nosotros cuando hacemos investigación cualitativa, no podemos seguir presentando resultados como lo presentan las investigaciones cuantitativas, ¿no? Nosotros tenemos que romper esa estructura desde la comunidad, desde la participación, desde esas ganas de investigar porque me vinculo con el otro. Es esa emoción que sentían los estudiantes de Gladys al presentar su trabajo. Es no cumplir nada más con la encuesta, generar el número y hacer un análisis y ya presenté mis conclusiones y mis recomendaciones. Es vincularse con esa comunidad, es casarse con ella, es enamorarse de ella, es generar proyectos, es romper esa estructura esquemática que tenemos de que la investigación tiene 4 fases, no fases, sino una estructura de presentación y más nada. Aquí nosotros tenemos que, al romper un paradigma que es una forma de ver algo, nosotros con la IAP estamos tratando de ampliar nuestro ciclo de cómo atender situaciones, de cómo vincularnos con ellos, de cómo recrear conocimiento, porque toda esa dinámica de los estudiantes de turismo, ellos crearon conocimiento, ellos fueron co-creadores de conocimiento, y entonces romper con ese estigma que ahora se ha ido un poco rompiendo, ¿no? Fracturando, de que los venezolanos son flojos, de que los venezolanos que la educación es de mala calidad, pero bueno, el flujo de personas que se fueron del país por las circunstancias económicas, sociales y políticas que tuvo, e impactos sobre todo creados, muchas veces se dieron cuenta que nosotros somos una mano de obra bien calificada, ¿verdad? Los otros países reconocen eso ahora de los venezolanos. Entonces, la investigación también tiene que romper con esa estructura de que nosotros seguimos 4 fases o 4 estructuras para presentar los trabajos de investigación. Nosotros tenemos que generar conocimiento y además asumir que nosotros somos participativos y protagónicos de esa generación de conocimiento y conocimiento científico, porque también hay entre los desencuentros de autores que defienden los paradigmas, que no es el caso de nosotras, porque hemos dicho que ellos se deben compaginar. Algunos dicen lo que es cualitativo no es ciencia, ¿no? Hay que romper esa estructura de pensamiento y crear más allá de lo que estamos creando en cuanto a conocimiento y presentar resultados que sean viables, que sean propositivos, que den respuestas reales a los problemas que estamos identificando. Bueno, vamos acercando, aquí tenemos la penúltima pregunta que diría, ¿qué papel juegan las instituciones en fomentar estos proyectos de IAP? Sí, ahí encontramos siempre una diatriba, ¿no? Si estoy ¿en qué universidad estoy? Si estoy en las universidades autónomas, nosotros sabemos cuál es la posición de política, muchas veces, que se aleja un poco de la creación de saberes, porque a veces impactamos lo político, o las creencias o las vinculaciones políticas que tienen quienes dirigen esas universidades, que niegan totalmente un paradigma cualitativo, una metodología como la IAP, ¿no? Entonces ellos por lo general no piden investigaciones de ese tipo, incluso en las carreras de ciencias sociales. Entonces son pocos las que las piden. Si nos encontramos con este mundo de las universidades árbol, de las universidades territoriales, de la UVB, de la Simón Rodríguez, de la UNEFA, que contó hoy que ella es una universidad dirigida, politécnica, a ingenieros, también está rompiendo estructuras, incluso en posgrado, como hemos presentado esa experiencia última que dijimos hace un momento. Entonces, si nos encontramos con este grupo de universidades, allí no hay una barrera. Allí se aceptan investigaciones tanto cuantitativas como cualitativas. Y se está haciendo un gran esfuerzo en generar o en potenciar ese tipo de investigación. Les digo, no las niegan las cuantitativas, pero están abiertos y potenciando mucho más
ese proceso de investigación cualitativa que permite empoderar al sujeto, empoderarnos a nosotros de conocimiento y de la acción de investigar, y dejar de lado aquello de que el investigador está con una bata blanca en un microscopio revisando la acción social. La acción social no se revisa con un microscopio. La acción social se investiga, se acciona con ella viviéndola, porque nosotros no somos ajenos a los problemas que tenga una comunidad. Porque si hay problemas de agua, si hay problemas de contaminación, a nosotros también los tenemos en nuestra comunidad. Si hay problemas vinculados al tema de salud, nosotros también somos parte de esa comunidad. Nosotros somos protagonistas de eso. Bueno, aquí la última pregunta, creo que no tenemos más. Recuerden pasarlas por escrito, son las que nos han llegado. ¿Cuáles serían las lecciones que podríamos aprender de estos proyectos de IAP? Muchísimos, ¿no? A veces yo lo que le voy a hacer es como un recuentico aquí pequeño de lo que yo creo, desde la experiencia un poco. Pero hay muchos, y a los compañeros que están viéndonos seguramente tendrán ya los compañeros de la UBB, los compañeros de las lunas territoriales, los compañeros del CINIPA de algunos espacios, seguro que tienen muchísimos elementos. Pero ya quisiera detenerme en 4 aspectos fundamentales, que creo que son los más importantes. Uno, que promueve el cambio social. Las IAP, las investigaciones, el paradigma cualitativo, promueve el cambio social. Porque si se establece una investigación allí, se cambia la visión de cómo abordar ese problema. Se empodera, ya lo habíamos dicho, se empodera el sujeto investigador y los investigadores comunitarios se empoderan de la comunidad. Porque solo empoderándote, teniendo conocimiento de ella, le puedes generar un mejor diagnóstico de la situación que hay, formarte para mejorar ella y generar un conocimiento o una propuesta para mejorar, para minimizar, para cambiar incluso unas realidades que tenga una comunidad. Se mejora la calidad de la vida de las personas. Eso es un elemento fundamental en las IAP. Cuando usted está allí metido en el caldero, cocinándose ese sancocho, como decimos, está el pescado, las verduras, el agua, la sal. Cuando estamos ahí metidos en eso, como investigadores, nosotros entonces crecemos y mejoramos. Y esa es la conciencia que queremos crear y seguir creando desde las investigaciones cualitativas. Que nosotros no nos veamos como algo ajeno, sino que estemos metidos allí, que seamos parte de la salsa, que seamos la pimienta que se le pone a la salsa de tomate. Perdónenme el ejemplo, pero es así. Si no estás lleno de tomate, no le das la sazón a esa salsa. En investigación, si no estás lleno de esa información que tiene el pueblo y la respetas, o las comunidades, los participantes, y trabajas con ellos, no puedes cambiar el paradigma de una investigación, ¿sí? Y por ende no puedes entonces generar una respuesta local, contextualizada, que le permita a esa comunidad ser mejor o ser diferente, para ser más exitoso. Eso es lo que yo creo que pudiéramos concluir a través de la pregunta que hiciste. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Zaida, por todos los aprendizajes que hemos tenido y a todos los que nos han enviado sus preguntas. Aquí me comentan también otras personas que se han conectado, que son Miguel Cardona de Insopesca La Guaira y Jeffrey Núñez del Cospal. Entonces, bueno, todas las personas que se conectan con nosotros, las que están viendo estos videos posteriormente cuando ya estén colgados en YouTube, les recordamos que por todas las redes sociales también nos pueden enviar, es parte del proceso de comunicacional que estamos abriendo, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, cenipa.be. Recuerden que por ahí se pueden conectar y en vivo hoy a través de YouTube, y después lo vamos a colgar cuando se edite, se acomode un poco el proyecto. Entonces, estas 207 personas que se conectaron, ya hablamos de los certificados y los incorporados. Entonces,
es importante que veamos estos seminarios, este segundo ciclo de seminarios, que es Mares, Ríos y algo más. Hablemos de ciencia. Tuvimos 3 seminarios y hablamos de ciencia. Ahora abrimos un nuevo espacio. Ahora vamos a hablar de pesquería. Los próximos seminarios van a estar asociados al tema de pesca. Nuestro próximo seminario, para abrirles el abreboca, para que no se desconecten con nosotros, va a ser el próximo martes a las 10 de la mañana, el martes 9 de abril. Y vamos a iniciar con una investigadora de CENIPA Zulia, que es Diana Bastida, quien nos va a hablar de la importancia ecológica y económica del cangrejo azul, Calinectis sapidus, en el sistema del lago de Maracaibo. Entonces ya con esto abrimos nuestro ciclo de Hablemos de Pesquería. Ya no quiere decir que no sigamos ahondando en estos temas, sino que nos vamos a concentrar para que podamos tener con estos ciclos varios seminarios conectados. Hilado, todo se hila como una cuenca de un rosario o una cuenca de un collar, pero también es importante que entendamos que todo lo que estamos haciendo es precisamente para poder interactuar con ustedes. Le damos un agradecimiento por su atención, por su participación, en nombre del ministro Juan Carlos Loyo y en nombre de nuestro director ejecutivo del Centro Nacional de Investigación en Pesca y Acuicultura, el ingeniero Eric Martín. Aquí atentamente, muchísimas gracias. Los esperamos la próxima semana. Agradecida.